con Huguito es cómo el Señor reafirma precisamente sus planes y sus propósitos con nosotros. Y nos enseña, nosotros lo que tendríamos que hacer es ser dóciles en las enseñanzas de nuestro buen Señor, cualquiera que sea la edad, cualquiera que sea la edad. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, dicen los biblistas que Jesucristo tenía un promedio de unos 30 años. Y usted sabe que eso es lo que popularmente se ha manejado. Más o menos, pero tienen razón en ese aspecto. Y cuando Jesucristo llama a sus discípulos, llama a un discípulo bastante mayor que él. Posiblemente Pedro tenía unos 52 años cuando es llamado por Jesucristo, un hombre de 30 años. Pero también se arriesga a llamar a un jovencito como Josué, que tenía 16 años, que se llama Juan en la Sagrada Escritura. ¿Cómo lidiar con un grupo de 12 discípulos en donde uno de ellos tiene 16 y otro de ellos tiene 52, 54 años? ¿Cómo lidiar con discípulos que tienen incluso tendencias ideológicas tan distintas? Por ejemplo, habían allí grupos revolucionarios independistas como eran los celotes, que en ese tiempo eran los que peleaban con espada en la mano para liberarse del imperio. Pero por el otro lado, por el lado de la derecha, podemos encontrar a Mateo, que era proimperialista, trabajaba para el imperio. Y él, la habilidad de Jesús, es lidiar con esos grupos. Imagínense ustedes, allí habían hijos de papi también. Habían hijos de papi, los hijos de Zebedeo, un empresario de la pesca. Pero ¿saben ustedes? El apodo que tienen estos muchachos, en el buen chapín, podríamos decir que eran patas de Judas. Eso es lo que quiere decir Boanerges, hijos del trueno. Eso quiere decir que eran canelitas finas. Posiblemente si alguno de ustedes me hubiera conocido de joven o de adolescente, jamás hubieran pensado la posibilidad de darme el púlpito, gracias al Señor que desconoce mi pasado, porque era molestón y medio. Pero miren, hermanos, el Señor Jesucristo tiene la paciencia adecuada y tan especial. ¿Por qué le pregunté su edad a Josué? Porque de Juan quiero hablar. Porque a Juan nosotros tenemos que interpretarlo como un apóstol de amor. Juan es un hombre al que hay que ir viendo en sus 4 escritos que nos delegó, aunque posiblemente se hayan perdido algunos otros escritos porque Diótrefes, aquel hombre malo que estaba impidiendo que el evangelio llegara a las iglesias, a las comunidades juaninas, Diótrefes, eso aparece en la segunda carta de Juan, había impedido que llegaran no solo los siervos del Señor, sino que algunos escritos de Juan. Pero Juan es conocido como el apóstol de la ternura, como el apóstol de la ternura. Un par de detalles que quiero decirles antes de leerles un pasaje. ¿Sabe usted que los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen así como sinópticos porque la palabra sinopsis quiere decir una vista común, una vista común? Mateo, Marcos y Lucas tienen una estructura teológica bien igual, bien parecida. Es más, se prestan materiales unos a los otros. Principalmente Mateo y Lucas copian mucho, casi íntegramente todo aquel contenido que Marcos tiene. Pero Juan, el cuarto evangelio, es diferente. Un ejemplo. Mateo, Marcos y Lucas a los hechos portentosos de Jesús les llaman milagros, pero Juan no. Juan le llama signos, señales. Juan no dice milagros. ¿Se recuerdan ustedes cuando se da las bodas de Caná de Galilea? Y este es el principio de las señales que hizo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no quiere desprender Juan en su teología que todo aquello que es portentoso debe ser una señal
Debe ser una señal que nos apunte a Cristo Jesús y no ver el milagro por aparte. De eso quiero predicarles a ustedes en el capítulo 9 de San Juan. ¿Sabe por qué? Porque la parte que voy a predicar en el capítulo 9 es del verso 35 al 41. Pero del verso 1 al 34, a mí que me gusta mucho la historia, le quiero contar que es el mismo personaje que nos va a ayudar aquí a interpretar el pasaje de la Sagrada Escritura. No se los voy a leer del 1 al 34, pero les quiero narrar un hombre ciego con el cual Jesucristo va a comenzar a lidiar, a trabajar, comienza a recibir un milagro del Señor. Un milagro poco común, un milagro como nosotros no nos lo hubiéramos esperado. Un milagro en donde un hombre ciego recibe una participación divina con lodo y saliva, con lodo y saliva. ¿Cómo se entera este hombre ciego que el Señor Jesucristo está con sus propias manos haciendo una plasta de lodo con su propia saliva para posteriormente untárselo en los ojos que no tienen la capacidad, que nunca tuvieron la capacidad de poder ver? ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo lo identifica este personaje? Pero entonces, cuando la señal se recibe, este hombre de forma espectacular recibe la vista, pero inmediatamente los religiosos comienzan a preguntarle, no a quien les sanó, porque no se atreven a confrontar a Jesús, sino que a quien es sanado. ¿Quién te sanó? Dinos. ¿Y por qué lo hizo en el pleno día sábado? Esa es la gran interrogante. Les lastima de alguna manera que el ciego haya recibido la vista, pero también les lastima religiosamente de que quien ha hecho el portento lo haya hecho en un día sábado. Y de alguna manera, si usted mira el pasaje, una los dos elementos, el lodo y el día sábado. Cuando usted se remite a la creación, hay algo especial que los religiosos no comprenden. Cuando Dios creó al ser humano y todo su contexto, lo hizo, y voy a repetir palabras del Génesis, lo hizo bueno y bueno en gran manera. Pero un hombre que nace ciego no es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque así no nos diseñó el Señor. Una persona sin un brazo no es bueno en el sentido de que así no nos creó el Señor. Por eso, si usted se da cuenta, aquí lo que el Señor usa es precisamente el recordatorio que nosotros somos frágiles, que el Señor nos hizo del polvo de la tierra, que de esa manera nos formó, y que cuando nos formó nos vio a nosotros retrospectivamente, porque esa era la intención del día de reposo. Vio que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera, pero una persona no vidente estaba incompleto según el plan, el propósito y la creación de Dios. Ahora el Señor está recuperando la vista de esta persona para que las palabras del Génesis vuelvan y hagan un eco especial. Fue bueno y bueno en gran manera, porque así es Dios como lo hace y como nos diseñó a nosotros. Pero la otra idea es que precisamente si los religiosos no encontraban paz en el día de descanso, mis amados hermanos, el que encontró el verdadero sentido del día sábado o del día del descanso, ¿quién es? La persona que estaba ciega y que ahora veía. Él encontró su descanso, él encontró el reposo, porque vio la mano poderosa de nuestro Señor. Muy bien, ahí va el relato y la historia, pero no queda allí. ¿Sabe? Ahora fíjese usted en el mismo personaje que recibe la vista. La respuesta que él da, ¿quién te sanó?, también me llama poderosamente la atención. Y yo solo decía ahí, Señor, gracias porque tú nos estás hablando anticipadamente. Incluso con un hermano con el que nos pudimos abrazar o dos, mencionaron frases que yo decía, de esto voy a predicar precisamente.
Y ¿saben una cosa maravillosa? Este personaje, al recibir la intervención de Jesucristo y recuperar la vista, dice: posiblemente un profeta me haya sanado. Un profeta, sin menoscabar, por supuesto, el ministerio profético. Lo que estaba diciendo era algo tan parcial, tan corto. ¿Por qué? Porque no era un profeta el que lo había sanado. Sí y no. Jesucristo es el profeta por excelencia, pero la visión del recién sanado está siendo corta, se queda medianamente corta. Y entonces, ahora sí, a partir del versículo 35, vamos a predicar. Mire lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo. Solo póngase a pensar. ¿Quién lo expulsa a este hombre recién sano? Los religiosos. Mis amados hermanos, solo saquen una primera lección de esto. ¿A quién creen ustedes? No, voy a hacerla de otra manera. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué creen ustedes? Que porque somos benditos de parte de Dios, el mundo nos va a acoger y nos va a... Vengan benditos del amado Padre. No. Somos benditos y muchas veces somos marginados. Somos benditos. Hermanos, yo conozco a una persona en el gobierno recién pasada que le quitaron el trabajo por honesta, no por delinquir, sino por no prestarse a delinquir y confesar abiertamente que era una persona cristiana. Y entonces le despidieron por dos razones: porque era honesta y porque era cristiana. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a ser bendecidos por el Señor e inmediatamente la gente no nos va a rechazar? Eso es lo común en la palabra del Señor. Y vean, oyó Jesús que le habían expulsado y además le buscó y lo halló, gracias al Señor, y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. De aquí quiero sacar yo algunas lecciones. Uno de los hermanos me decía: ¿acaso no es tiempo de pasar del plan material al plan espiritual? Vean ustedes este hombre ciego encontrándose con Jesús y siendo sanado por Jesús, y recibió el milagro tal cual, sin aspaviento, sin despeinarse. Gracias, Señor, mira, te lo agradezco. Y cuando le preguntan quién fue, posiblemente un profeta. Hermanos, esa es la parte que usted puede ver como muy natural, en la que aún cristianos que reciben milagros o que reciben intervenciones del Señor pueden vivir. Qué triste de alguna manera dejar de ser ciegos y permanecer prácticamente en una relación de frialdad con el Señor, de indiferencia o de falta de conocimiento de quién fue la mano que intervino para nuestra bendición. Miren, mis hermanos, eso lo podemos ver nosotros en el primer sueldo del mes, del año, por ejemplo. Lo podemos ver: ay, gracias, Señor, porque te agradecemos, ¿verdad? Porque mi trabajo, mi carisma, y no vemos que allí hay una mano milagrosa que nos sostiene.
Mis amados hermanos, a veces no comprendemos nosotros cómo el Señor guarda a nuestros hijos al salir y volver a entrar, ni nos imaginamos de los peligros que el Señor ha hecho en la vida de esos jovencitos. No sabemos cuántos ángeles han estado acampando alrededor de los patojos y nosotros a veces, ¿ya viniste? Sí, bueno, qué bueno que viniste, pero no nos percatamos que el Señor nos ha cuidado, ni somos agradecidos. ¿Por qué? Porque todavía nosotros podemos ser parte de esas personas que sí éramos ciegos, que sí recibimos el mensaje, que sí recibimos el milagro. El profeta nos sanó. Pero hay un paso más que debemos de dar, y eso es lo que nos ayuda nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente el Señor quiere que nosotros salgamos de la rutina, porque la rutina nos agobia, porque la rutina nos acaba, porque la rutina nos hace perder la esperanza e incluso la gratitud. Hermanos, la rutina hace que nosotros perdamos la gratitud. ¿Por qué razón? Porque rutinariamente estamos recibiendo el sustento para nosotros, porque rutinariamente tenemos a la esposa o al esposo al lado de nosotros, porque rutinariamente vemos a nuestros hijos, pero no vemos en esas patojas o patojos que son nuestros hijos, gloria al Señor. Porque el Señor hizo cosas buenas. Hasta este patojo es guapo, hasta esta patoja es guapa, a pesar de los modelos, ¿verdad? O de los moldes que nosotros hemos contribuido. Yo digo de mis hijos, ay, qué bonitos son, a pesar de lo feito que yo puedo ser. Y de alguna manera la rutina nos acaba. En el matrimonio, hermanos, ¿acaso no de repente la rutina acaba la vida laboral productiva? Cuando la rutina agota a los estudiantes y se pierde el norte, es aburridísimo estudiar. Pero si tenemos la emoción de seguirnos preparando, la emoción, yo le recuerdo a las personas de mi edad, aquella emoción de comprar útiles escolares, aquella emoción de forrar nuestros útiles, la emoción de estrenar cuadernos, de estrenar libros, de estrenar aunque sea Bic. Bueno, algunos tenían para el Bic, los míos eran cristal de a 5 len. Era inferior la calidad a los Bic. Tener Bic era solo la patoja que me gustaba en la primaria. Y hubieran visto qué bonita era la patoja. Con razón me gustaba. Ella tenía Bic, yo tenía cristal, ¿verdad? Y a veces lo escondía ahí. Pero era una emoción especial. Mis amados hermanos, no hay algo tan agotador como la rutina, y parece que el ciego recién sanado ha vivido en una rutina, si usted quiere, inmediata, pero de alguna manera agobiante. ¿Quién te sanó? Un profeta. Lo interrogaron, lo acosaron, lo expulsan, pero quien le sanó no quiere que él se quede con la idea vaga de quién es su Señor y lo busca. Y para mí ese es un paso importantísimo, porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos en la rutina espiritual de venir todos los domingos a la iglesia, las actividades de parejas de los jóvenes. Yo les digo que Jali, la vicedecana, hay que venir incluso los jóvenes solteros. Hay que venir, aparte de que es una persona grata, carismática, es una patoja muy, muy elocuente y además una señorita que se ha preparado académicamente. Hay que venir a escuchar a Dalia y a Vinicio. ¿Por qué? Porque es gente joven con un matrimonio sólido que aporta a las parejas de la iglesia. Hay que venir, hay que romper la rutina, porque aún la iglesia y la vida espiritual pueden caer en una rutina que nos abrume, sin sentido. Mis amados hermanos, hay que sentir la pasión por lo que hacemos, y esto es lo que Jesucristo hace que esta persona pueda tener en este reencuentro. Le busca y le halla, y entonces hace un trabajo especial con él, pero un trabajo que el Señor nos va a indicar a nosotros la forma como él actúa. Le pregunta y le pregunta: ¿tú sabes quién es el Señor? ¿Tú sabes quién es la persona que te sanó? Y lo que de alguna manera manifiesta la persona recién sana es el desconocimiento de su sanador.
no lo conoce, no lo conoce. Ha recibido de Él, pero no lo conoce. Y aquí hay un paso importante para la vida espiritual: llegar a intimar con el que nos salvó. No solo verlo distante, sino verlo frente a Él. Ahora el ciego, antiguamente llamado ciego, ahora sí puede ver. Pero ahora ya no solo ve al sanador, sino que ahora va a tener una experiencia de gracia, una experiencia grata, una experiencia reconfortante, una experiencia transformadora. Y le pregunta: ¿sabes tú? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y sabe cuál es la respuesta del que antiguamente era ciego? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Y con nuestra ignorancia de por medio, con una ignorancia que nos puede caracterizar, y la ignorancia no es pecado. La ignorancia se convierte en pecado cuando la reconocemos y nos gusta estar en ella. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Ser ignorante no es pecado. ¿Acaso es pecado que los niños hayan nacido sin saber leer y escribir? Eso no es pecado. El pecado es que la sociedad, la familia o las mismas personas nos quedemos en esas circunstancias. Allí sí se convierte en pecado. El pecado no es desconocer la Escritura. El pecado comienza a ser pecado cuando la tenemos en nuestras manos y la desconocemos o no nos interesamos por ella. Eso sí es pecado. El pecado es no haber recibido la sanidad de parte de Jesús y verlo cara a cara. El pecado no es intimar con Él o dejarlo de hacer, perdón. El pecado es dejar de intimar con quien nos sanó de alguna manera. Yo no sé si les conté esto, pero mi hermana Patti, yo creo que a ellos sí les conté esta experiencia. Una mujer de 86 años. 86 años. De la etnia Achí de Cubulco, en septiembre del año recién pasado, después de 66 años de haber iniciado el proceso de la traducción de la Sagrada Escritura a su idioma vernáculo, que es el Achí, en septiembre del año pasado se las pudimos entregar en una ceremonia de todas las iglesias evangélicas de allí de Cubulco. Y cuando la señora, con su traje indígena, con lágrimas en los ojos, me dice: mira, pastor, no sabía que Dios hablaba mi idioma. Mire, gloria al Señor. 66 años. Fue un proyecto, 40 años perdidos entre proyectos, entre iniciar la traducción y ver truncada la traducción. 40 años en ese proceso. Otros 15 años poniéndose de acuerdo las organizaciones que tenían dinero. Pero los últimos 7 años que nosotros tomamos el proyecto como Sociedad Bíblica, hicimos posible, gracias al Señor y con los recursos que Dios proveyó, de que la Biblia surgiera en las manos de esas personas en su idioma natal, para que la señora me diga: pastor, no sabía que Dios hablaba también mi idioma. Y nosotros cogemos la Biblia y la tenemos como muy normal. Nuestros hijos en los teléfonos y en las tabletas tienen 20, 30 versiones de la Biblia, pero las seguimos ignorando. Y ese sí es pecado. El pecado no es tener la palabra de Dios en nuestro idioma. El pecado es tenerla y no estudiarla, no conocer a quien nos quitó la venda de nuestros ojos, es desconocer a quien hizo el milagro de que ahora veamos con ojos espirituales. Ese sí es pecado. Ya no es ciego con el que Jesús se encuentra. Esta persona ya mira, pero no sabe quién es su sanador.
No sabe quién es su sanador. Es más, tiene un pequeño concepto de él, pero no lo conoce en la dimensión que Jesucristo quiere. Y cuando le dice, mi hijo, si al que estás viendo es precisamente al Mesías, es al Salvador de este mundo, entonces él dijo, ahora sí creo, Señor. Y entonces pasa a hacer algo que solamente los que hemos perdido la venda que cubría nuestros ojos y hemos visto al Señor podemos hacer. En una frase sencilla pero lapidaria, porque así son las frases de la Biblia. 2, 3 palabras y dicen muchísima expresión del ser humano. Acá no solamente cree, sino que automáticamente le adoró. 2 palabras, le adoró. Solamente 2 palabras, pero tanta espiritualidad que narra el texto, pero también que fluye del corazón de una persona que se ha encontrado con su Señor. Le reconoce, y cuando le reconoce, le adora. Una iglesia que ha reconocido a su Señor, que le ha reconocido paulatinamente, pero con pasos firmes ante un Dios que se revela con nosotros a través de Jesucristo, lo único que puede hacer, y lo único lo digo entre comillas, es adorar al que se le revela, adorar al Rey de Reyes, caer postrado delante de aquel que nos ha dado el privilegio de quitarnos la venda de los ojos, pero fundamentalmente de revelarse como el Señor de nuestras vidas. Entonces la iglesia le adora, entonces la iglesia le abre su corazón. Y Jesús sentencia aquí. Miren, a eso he venido yo a poner juicio, porque a la postre fueron juzgados quienes viendo no veían. Parece paradójico, pero así de paradójico es el Evangelio, mis amados hermanos. Es que parece una paradoja que el Señor ha venido a cegar a los que sí miran y a darle vista a quienes no miran. Parece paradójico, pero así es el Evangelio. ¿Quiere usted ser grande? Sea pequeño en el reino de los cielos. Esa es la paradoja del Evangelio. ¿Quiere usted la vida? Muérase. Porque solo muriendo a nuestros sentimientos, a nuestro ego, podemos tener la vida. Así de paradójica es la fe y el Evangelio, mis amados hermanos. ¿Quiere ser grande usted en medio de toda la multitud? Comience por ponerse, al igual que Jesús, una toalla en la cintura y comience con una palangana a servirle a aquellas personas más necesitadas, como cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Hoy la sociedad le enseña a usted a ser al contrario, sea grande, sea poderoso, prácticamente machuque a los demás conforme usted pueda y con el poder que puede tener. Así es la sociedad. ¿Les cuento un milagro? Nosotros, 6 de diciembre, con la ilusión de que íbamos a recibir un pago atrasado de nuestros sueldos, de lo que había trabajado en los meses de septiembre, octubre, noviembre y entonces la primera semana de diciembre. Ya no teníamos oportunidad en el mes de diciembre de recibir algunos ingresos, pero el cúmulo de esos meses lo esperábamos. Y yo sabía que la institución cerraba por ahí por el 9-10 de diciembre. Y entonces esperando el pago, ya había entregado yo facturas desde los primeros días de noviembre, esperando el pago, se me ocurrió preguntarle a la directora financiera de la institución: mija, mira, y me va a salir mi pago. Y me dice: doctor, no le va a salir. El gran poder de Dios. Y los pichones comen como usted no se imagina. Yo, Señor, ¿y qué hacemos? Señor, ¿y qué hacemos? ¿Sabe qué tuvimos que hacer? No hacer nada más que confiar en Dios, llorar.
hincarnos y depositarnos en las manos de Dios. Señor, yo no puedo hacer nada. Perdí la posibilidad de hacer algo, pero confío en ti, Señor. Eso le contaba a Jorge Mario en un desayuno. Yo creo que Pati nos dio 10 quetzales porque nos alcanzó para el desayuno con Jorge Mario. Y también se lo contaba a Huguito. Pero ¿saben una cosa? Eso fue el 6. Señor, sé que por maldad no nos quisieron pagar. Y hasta la fecha no nos pagaron. Pero el 7 de diciembre, u 8, algo así, 1 o 2 días, no más de 48 horas, algo pasó. Y no nos pagaron por donde normalmente yo esperaba el pago, sino la misericordia de Dios para demostrarnos, como lo cantan los músicos, no es con espada, no es con ejército, no es con nuestra forma de pelear, es por la gracia del que nos sostiene y nunca nos abandona. Incluso, creo que, no me recuerdo si 7 fue sábado, algo así, pero el domingo siguiente inmediatamente me tocaba predicar en una iglesia en donde Dios ha sido tan bueno, porque fuimos a esa iglesia y yo sabía de alguna manera que era una iglesia que me iba a dar una ofrenda como de 200 quetzales, y lo que hizo la Verita fue agarrar un sobre con 500 quetzales, y Dios sabe cómo surgió el deseo, y lo devolvimos diciendo: Señor, en tus manos estamos. Pero el Señor nos sostuvo y nos ayudó. Y vea usted el complemento de la palabra. También eso lo sabe Jorge Mario y Huguito. Yo he tenido necesidad de movilizarme porque no tengo un vehículo para poderlo hacer. Cuando la Verita me presta su carro, entonces yo ya puedo movilizarme. Pero entonces me invitaron a un lugar en donde yo tenía que ir en Waze, con Waze ahí en la mano. Pero de repente la Verita me dice: mira, yo tengo y necesito usar el carro. Yo, bueno, Señor, en Uber, ¿verdad? Yo casi no me he movido en taxi blanco, en amarillo lo usaba, pero ahora en Uber porque mis hijos me han dicho: papi, fíjate que algunos de mis amigos trabajan en Uber y hay que apoyarlos, hay que ser solidarios. Muy bien. Y yo he conocido personas también jubiladas que se han metido en Uber por la necesidad y gracias al Señor. Entonces solo Uber. Y me fui en Uber a la iglesia. Yo todavía: Señor, ¿y por qué no tengo mi carro, Señor? Si tú sabes que he estado ahí con la necesidad. Pero cuando llegué al lugar que me habían indicado, comprendí la misericordia también de Dios. Me esperaban 4 pastores asociados de la iglesia donde yo iba. Los 4 pastores asociados hicieron que yo me agarrara la billetera. Señor, que estos muchachos realmente sean los pastores asociados, así galanes. No quesaltecos, porque los quesaltecos somos tipuncos, ¿verdad? Galanes, tatuados, con sus pantalones de lona a mitad del fonfoy, a la mitad cabal, ¿verdad? Así, muy bien. Yo, ¿será que estos son los pastores? Y los 4, que si eran pastores asociados, que me fueron a escoltar por lo peligroso del lugar. Cuando yo llegué, yo dije: gracias, Señor, porque me vine en Uber. Gracias, Señor. Y ahí me manifestó el Señor también su cuidado, su provisión y su amor. Hermanos, yo he venido, dice el Señor, para que quienes miren, no miren. Y para los que no miran, comiencen a ver, pero la gloria del Señor. No podemos nosotros ser cristianos y querer vivir en un mundo material, temporal, natural, si usted quiere. Es necesario que nosotros demos ese salto de ver que nuestro Señor solamente es un profeta, a que se convierta verdaderamente en el Señor de nuestras vidas, en el que nos provee, nos ayuda, nos sostiene y nos libra de toda maldición y de toda intento que tiene Satanás de destruirnos. Los fariseos
que estaban alrededor le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué diría mi abuelita? El pez por la boca muere. ¿Qué le responde Jesús? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia del que ya puede ver, estas personas no solo siguen dudando, sino que no hacen algo que aquella persona recién sana comienza a hacer delante de nuestro Señor Jesucristo. No le adoraron, sino que le cuestionaron, le increparon, si usted quiere. Se pusieron de tú a tú con el Salvador de nuestras vidas. Entonces el Señor Jesucristo les dice: miren, no son ciegos, pero porque no tienen esa limitación, o sea que sí pueden ver, ahora se les constituye en pecado. Porque aquellas personas, mis amados hermanos, que sabiendo de Jesús y no se postran delante de Él, ni le adoran, ni le reconocen, ni reconocen que la mano de Dios es la que interviene en sus vidas, entonces sí viven en pecado. ¿Por qué? Porque no adoran ni reconocen al Señor de nuestras vidas. Quiero yo pensar en tres posibles como principios o conclusiones de este pasaje. Yo creo que el Señor trabaja con nosotros a veces de formas instantáneas. De verdad que sí. A veces de formas asombrosas y a veces por procesos. No se aflija ni se compare. Mire, hermanos, hermanas, hay personas que dicen: yo le pido a Dios que cuando yo me muera de un sopapo, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Que ahí en la cama y que me agarre y que así. Pero hay personas a las que Dios permite procesos a veces de enfermedades prolongadas, largas y difíciles. Allí también está Dios. No solo con el que muere rápido, porque hay personas que han afirmado: es que Dios tuvo tanta misericordia de mi mamita que así se la llevó. Pero también Dios tiene misericordia con el que sufre, con el que está postrado. También está Dios. Lo que pasa es que Dios actúa de maneras diferentes con nosotros. Y a este hombre, al que le hizo que recuperara la vista, si usted ve, es un proceso. Es un proceso. En primer lugar, entonces, como una primera conclusión, nunca se compare con las bendiciones del otro. Usted aprenda a llevar su propio proceso de la mano gloriosa de quien nos salvó. En segundo lugar, como apreciación, que el proceso vaya, como dicen los músicos, en crescendo, no menguando, en crescendo, de tal manera que hoy reciba yo la vista y que lo pueda decir: Señor, eres un profeta. Pero que el paso inmediato sea reconocerlo como el Señor de mi vida que está interviniendo, y que entonces postrado delante de Él le pueda adorar. Si usted analiza el pasaje de los primeros 34 versos de ese capítulo, no va a encontrar al ciego recuperado de la vista adorando. ¿Cuándo comienza a adorar? Cuando el Señor se le manifiesta ya no solo como sanador, como se le manifiesta como el Señor de su vida. Aprendamos nosotros, mis hermanos, a ir creciendo en el Señor, de tal manera que la adoración también se perfeccione para la gloria de Él. Aprendamos eso. Y lo tercero, con lo que inicié, es necesario que la iglesia salga de la rutina en el nombre del Señor. Rompa todas esas cadenas diabólicas de las rutinas en sus estudios, en sus sueños. Mis amados hermanos, voy a decir una cosa mundana que ustedes jamás la pensarían, pero yo sí. En el colegio de mis hijos, en una clausura, hubo una canción, como dicen los evangélicos, que me impactó. Esa es palabra de los evangélicos, que me impactó, de Luis Miguel, que fue tema de una película de Disney, El Jorobado de Notre Dame. Y la canción se llama Sueña.
Solo digo la mundanalidad y me vuelvo al púlpito, ¿bien? Pero la canción es más evangélica que muchos cantos. Sueña, sueña con un mundo mejor, sueña con una familia mejor. En el nombre de Jesús, salgan de la rutina, familias. Rompan cadenas. Vivamos una vida más espiritual en familia. Estudiantes, jóvenes, salgan de la rutina, salgan de la mediocridad. No se conformen con 61 en las universidades. Rompan esa mediocridad en el nombre del Señor. Seamos excelentes en lo que hacemos, por favor, y para la gloria de Dios. Rompamos. Que su trabajo nunca se convierta en rutina. Sueñen con algo mejor, sueñen con una realización personal y familiar y por supuesto cultural. Rompamos en el nombre del Señor cadenas y echemos todo eso fuera en el nombre de Jesús. Salgamos, hermanos, de la vista a la contemplación, como lo hace este hombre, para la gloria de Dios. Y por eso, si me lo permiten, e invitándoles para que nos pongamos en pie, yo quisiera hacer esta oración en el nombre del Señor. La rutina mata, la rutina agobia. El no dar un paso de fe hacia adelante nos hace a nosotros perder la esperanza, el gozo, la ilusión, el soñar incluso. La iglesia ha sido llamada en el nombre de Jesús a soñar, porque el que nos da los sueños está presente aquí en este lugar. Le hemos adorado, ahora creamos que Él tiene un mundo mejor para nosotros, que tiene la victoria asegurada, que ya nos la dio desde la cruz del Calvario y desde la tumba vacía, ya nos la dio. Familia, esposos, nos matan las rutinas, rómpala en el nombre del Señor. La relación con los hijos, si es rutinaria, rómpela en el nombre del Señor. Tengan nuevas experiencias, nuevos chistes que contar, nuevas normas que vivir. Dejen los teléfonos en el momento que comen y comiencen a contar los chistes del momento, del día. Ríanse de ustedes mismos y denle la gloria a nuestro buen Señor, que es el dador de misericordia y de su favor. En el nombre del Señor, en esta mañana rompemos rutinas, rompemos ataduras. Hay vida en abundancia que el Señor nos quiere dar para su gloria. Lo declaramos porque así fue el proceso con este hombre ciego. Padre celestial, tus hijos y tus hijas estamos aquí delante de ti, viendo la historia linda que Juan nos cuenta de este hombre y de Jesús. No nos interesan los fariseos, nos interesa nuestra vida, porque ciegos éramos y tú, Señor, nos has dado la vista. Ahora vemos, pero no solamente vemos el mundo material, físico, temporal. Ahora también nuestros ojos espirituales miran el rostro de nuestro amado Salvador. Y cuando comprendemos y vemos la figura de nuestro Salvador frente a nosotros, queremos ser precisamente como este hombre que recibió el milagro. Queremos caer postrados delante de ti, delante de nuestro Salvador y delante del Espíritu Santo, y adorar en espíritu y en verdad. Te adoramos, Señor, te adoramos, y esperamos que nuestra adoración y nuestra alabanza no caigan en la rutina, sino que nuestra adoración y nuestra alabanza sea fresca, sea una fresca unción para nosotros, nuestros hogares, para nuestros hijos, para nuestros trabajos y para nuestras necesidades. Hoy, Señor, delante de ti estamos quienes tenemos la necesidad de ver tu rostro, porque tu rostro nos da guía, tu rostro nos da norte, tu rostro nos da esperanza. Tu rostro, Señor, nos hace soñar e ilusionarnos,
con familias mejores, con profesionales mejores, con jóvenes y señoritas mejores, con hogares mejores, con matrimonios mejores, Señor, con miembros de la iglesia mejores, porque tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros salga de esa rutina vana para que entremos en un mundo de adoración espiritual en donde nos gocemos y nuestras vidas sean transformadas. Hoy, Señor, como ministro bendigo a este pueblo. Hoy como ministro, Señor, honro a este pueblo, pero también encomiendo a este pueblo para que con la bendición y la unción del Espíritu rompa toda rutina, la eche fuera en el nombre de Jesús y vivamos como este hombre con un testimonio de haberse encontrado con el Señor de su vida, para que entonces juntos, de la mano delante de ti, te adoremos, te bendigamos y te honremos con todo nuestro corazón en Jesucristo. Amén y amén y amén.